Se está grabando la llamada. Con orgullo peronista presentamos este trabajo a los compañeros. El mismo tiene como objetivo hacer público nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje a la militancia peronista, a aquella que mojó sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo, aquel 17 de octubre de 1945, a quienes acompañaron desde abajo los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino, a quienes con su lucha hicieron posible una utopía movilizadora que culminó con el regreso del general Perón, a quienes regaron con su sangre generosa el camino hacia un mundo mejor, y a quienes levantan bien alto las banderas de Perón y Evita, a los legítimos herederos del subsuelo de la patria sublevada, que más temprano que tarde impondrán la justicia social. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy, desde el encuentro que vamos a brindar, nos toca ver filosofía peronista, la cuarta materia del programa de la Escuela Superior Peronista, la cual, como les indiqué en el día de hoy, en el grupo de inscriptos, voy a dedicar, con el permiso de todos ustedes, militantes peronistas, a mi prima Isabel Santellán. Ella partió hace unos años, pero fue militante de la Juventud Peronista. En el año 75 fundó, junto a Carmen Flores, a Ana Caligiuri, a María del Carmen Silva, a Noemí Montes y a Beatriz Acevedo, compañeras que realizaron el instituto, el centro de estudiantes universitarios en la Universidad del Centro, en la ciudad de Tandil. Y bueno, en homenaje a su lucha, en homenaje a esas compañeras y a todos los compañeros que después transcurrieron en la trayectoria del centro de estudiantes, vaya nuestro homenaje y obviamente para Isabel. Bueno, esta clase va a ser dedicada a nuestra compañera, a mi prima, con la cual los últimos años de su vida tuve diálogos realmente muy llenos de charla política. Sobre todo hablábamos mucho los dos de política. Nos gustaba hablar de política porque, bueno, su pasión siempre era el peronismo, la comunidad. Ella era licenciada en Ciencia de la Educación, docente, escritora. Bueno, escribía cuentos, escribía poemas. Realmente un ser extraordinario. No porque sea familia, sino un ser extraordinario como compañeros y compañeras que encontramos en los caminos de la vida, ¿no? Como hoy nos hemos encontrado con ustedes en este aula virtual, que yo siempre reitero y digo que es algo maravilloso que nos podamos reunir un rato los lunes, compañeros de diferentes rincones de la Argentina, a conocernos y hablar de Perón y Evita. Nada más es esto. Acá no hay ningún sabiondo, ningún compañero importante, acá no hay dirigente, acá somos todos militantes de base, cuadros de base, lo cual nos gusta encontrarnos y leer a Perón y Evita.
como siempre lo digo también, leer a Perón es liberación. La primera liberación está en cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros liberemos nuestra cabeza, estamos en condiciones de poder ayudar a liberar al resto. Y empezamos por la familia, y después empezamos por la cuadra, por el barrio, por el municipio, por la provincia y por la nación. Y ahí se va a lograr la unidad nacional que tanto anhelaba el general Perón y nos pedía, y nos pide todavía, desde el más allá, abrazo partido, que necesitamos la unidad nacional. Pueda ser que después, desde este 26 de octubre, a partir de este 26 de octubre, con los resultados en la mano, que de por sí puede ser que no sean muy favorables, los dirigentes estén a la altura de la circunstancia, podamos conformar un bloque de unidad nacional y frenar este genocidio que nos están realizando en todas las provincias de la República Argentina. Nos están destruyendo económicamente y espiritualmente. Así que bueno, se encuentra presente en el aula el hermano de Isabel Santillán, Miguelito, mi primo, mi adorado primo, el cual lo invitamos para que pueda hoy participar del aula virtual y del homenaje que le vamos a realizar a la compañera Isabel Santillán. Si no disponen lo contrario, o si alguien quiere decir algo, con mucho gusto le damos apertura. Si no, Sí. comenzamos. Es lindo lo que contaste porque, bueno, yo siempre reitero que somos familia y la verdad que aunque no somos directamente parientes, somos un poco parientes de ella porque estamos luchando como luchó ella y la llevamos bien puesta en nuestro corazón. Bueno, ahí si vas a armar el centro de estudiantes en la universidad, ahí en Treviso, en Italia, Rocco, inspirate en mi prima, inspirate en Isabel Santillán y en todos los compañeros y compañeras que dedicaron su vida entera al centro de estudiantes En Venecia. en Venecia. Bueno, ojalá que tengas mucha suerte cuando puedas armar y desde acá los compañeros te vamos a acompañar. Bueno, si no disponen lo contrario, si hay algún compañero que quiera decir algo, lo puede hacer, se desmutea, si no, arranco ya con la clase, si ustedes me lo permiten. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase. Ya estoy con ustedes. Al término de la clase, desde luego que podemos conversar este tema o lo que me quieran preguntar de Isabel o del tema de filosofía. Con mucho gusto voy a estar como siempre para aportar y responderles lo que sé, lo que puedo, hasta donde sé. Ya les dije, lo que no lo sé, lo dejamos para la próxima clase, lo investigamos o lo responde otro compañero. Una de las principales virtudes que debemos volver a reconstruir en el peronismo es la humildad. La humildad, bueno, en estos tiempos la paciencia, en estos tiempos la tolerancia, empezar a practicar que no nos gane el odio, compañeros, que no nos gane el odio, sino todo lo contrario. Y ayudarnos como somos, desde la fraternidad y la solidaridad que tiene el peronismo como hermanos. Ahí lo dijo Rocco, muy bien lo definió, como familia, así que somos una gran familia peronista. Bien, bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy y desde luego que esto es el plan nacional instrumentado por Perón,
y Evita para la formación social, política de militantes, dirigentes y pueblo. Parte de lo que es la filosofía peronista, el hombre puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. No lo digo yo, sino lo dice Juan Domingo Perón, ¿eh? Y acá nos define al hombre como una dignidad, que es el principio fundamental filosófico. Y es principio y fin en sí mismo, porque tiene valores individuales el hombre. Y tiene una función social en cuanto a lo que es cuando trabajan los valores sociales, en lo que es cuando empieza a estar junto a la comunidad, a vincularse a la comunidad. Bien, que nosotros sugerimos siempre tratar de poder hacer un trabajo en la cuadra donde vivimos, en la manzana donde vivimos, de generar vínculos a través de lo que es los valores sociales con nuestra sociedad, donde la armonía entre el espíritu y los valores materiales son muy importantes, poder trabajar con los vecinos y las vecinas lo espiritual y lo material, no solo las necesidades materiales, sino las necesidades espirituales que estamos llenos los seres humanos de poder, necesitamos llenar el alma. O sea, no solo llenar los bolsillos, sino el alma. O sea, no lo importante, que no pase a ser importante solamente lo económico, lo salarial, sino lo espiritual. Eso es lo que es la función social que tenemos los peronistas cuando descubrimos desde la doctrina estos valores espirituales en armonía. En cuanto a filosofía peronista, Perón nos define que este movimiento que nosotros hemos llamado justicialismo representa en el campo filosófico la elección de una tercera posición, que no está en los sistemas del siglo XVIII ni del siglo XIX, pero tampoco con los que se pronuncian por el colectivismo. Y ahí Perón afirma que la República Argentina ha de iniciar una nueva escuela filosófica, pero un tipo de filosofía integral, no aquella que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos a la filosofía común, sino una filosofía integral, vista desde el justicialismo, desde luego, y olvidando a los clásicos de lo que es la filosofía, que se ha convertido muchas veces en un instrumento de engaño, de divagaciones incontroladas incluso. Y todo movimiento colectivo que trata de introducir lo que es modificaciones de fondo en la estructura social debe tener una sólida justificación filosófica. Y en cuanto a la definición, Perón nos dice que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. En cuanto a filosofía, etimológicamente, quiere decir amor a la sabiduría. Y la palabra está compuesta por dos vocablos griegos, philos, que significa amigo, y sofía, que significa sabiduría, amigo de la sabiduría. En un sentido muy general, se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo y de la vida. Y acá es donde analizaremos por parte esta definición de filosofía justicialista, contenida en la verdad 14 del peronismo. Es una filosofía de la vida, es una nueva orientación de pensamiento, de acción, revolucionaria y progresista, que llamamos nueva, en oposición al pensamiento y a la acción retrógrados de la oligarquía argentina y respecto de las formas predominantes en el mundo de hoy, que podemos polarizar
en liberales y en totalitarias. El creador de esta nueva orientación no limitó su genio a la estructuración de un sistema de ideas que condensara las aspiraciones más nobles de los hombres, sino que supo hallar los medios de realizarlas en su pueblo y en su tiempo. O sea, esta praxis verdaderamente revolucionaria, y fue una conjunción de ideas y realizaciones que en ese momento era totalmente nueva. Incluso les puedo asegurar que hoy tiene una vigencia actual, porque somos la única fuerza política del continente, con una doctrina. Es algo realmente maravilloso, que nos hace una fuerza política en ese sentido muy superadora. El problema que hemos tenido estos últimos tiempos, que estos últimos 20, 30 años se dejó de lado la formación de compañeros y de compañeras, y bueno, quedó de lado esta praxis, y dejó de ser incluso hasta revolucionaria. Pero bueno, quizá hemos puesto en marcha los motores nuevamente como para poder adoptar esta filosofía de la vida, ¿no es cierto? Que es tan simple y tan práctica como el justicialismo, muchachos y muchachas peronistas. Es una filosofía de la vida en el sentido de que defiende y ayuda a la vida del hombre, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales, al darle elementos para su progreso físico y espiritual. Físico y espiritual. La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad. Un hombre de mente y cuerpo plenamente desarrollado, equilibrado, un hombre con vocación fraterna y con la segura alegría que le da su fe en la grandeza del destino humano. Tal es el alcance de la primera parte de la definición, que afirma que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, sin duda, sin ninguna duda. Más leo a Perón y más me esclarezco y más me doy cuenta de que sí, que es cierto. ¿Y por qué es simple? Vamos a explicar por qué es simple. En el sentido de la filosofía peronista es simple en su estructura porque va sin rodeos a la verdad y enfrenta en forma clara problemas fundamentales y encima los resuelve. Los resuelve por principios sencillos y concretos, fácilmente inteligibles para cualquier mentalidad. Basta que esa mentalidad esté guiada por un sentido común y por un anhelo de comprensión de las necesidades humanas. Claro, esto tiene que ver justamente cuando logramos ese estado de unidad de concepción, los compañeros, ¿no? Cuando siempre yo doy el ejemplo ese tonto, cuando estamos los compañeros en diferentes lugares de la Argentina, en una unidad básica, compartimos un espacio físico. No sé, nuestra unidad básica se puede componer por 10, 15 compañeros en un pueblo, o 500 o 1000, depende de la convocatoria que tengamos, ¿no? Pero cuando llegamos a una unidad de concepción, todos los compañeros, porque se lee semanalmente la doctrina y se le dedica 1 hora de tiempo a la doctrina para esclarecer compañeros, fijar conceptos respecto del tema del justicialismo, los compañeros van tomando unidad de concepción y de hecho eso nos lleva a una unidad de acción permanente en todas las tareas que emprendamos. Entonces, desde ahí es que es una doctrina de amor, de verdad, simple, inspirada en realidad eterna, y en su grandeza y obviamente y miserias, y en sus triunfos y en sus derrotas, todo, o sea, aceptamos todo en ese sentido, que bueno, que es parte de la historia también. En cuanto a lo que es las otras filosofías, son inaccesibles al pueblo, sobre todo, al pueblo. ¿Por qué? Porque casi siempre sus teorizaciones se desenvuelven en un plano abstracto, donde no llega
la realidad de la vida, de lo que está compuesta la esencia simple y práctica de la vida. Están hechas para servir a ciertas élites que disfrutan de un determinado ocio necesario para estériles divagaciones, diríamos. Mientras el pueblo trabaja para ellas, falto de una filosofía comprensible que le muestre la causa de sus dolores y el camino de su liberación. Así que, bueno, y vamos a ver ahora por qué es práctica. ¿Por qué es práctica? Es práctica porque enseña a obrar la acción, la realización, son caracteres típicos de la filosofía peronista. Por eso es una filosofía de la acción. No habla en abstracto de lo que habría de hacer por el hombre en general, sino que da el criterio para los problemas de la vida diaria. Y la afirmación de Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es una magnífica síntesis del espíritu práctico de nuestra ideología, ¿eh? Porque las soluciones dadas por Perón a viejos problemas, después de cantidad de años de inacción de partidos políticos, son la mejor demostración de la practicidad de esta filosofía. Y esto, miren, lo podemos llevar a la década infame, cuando, no sé, desde 1930 en adelante hasta que el 45 llega a Perón, el país era un caos. Era un caos, alta desocupación, estaba la gente subsumida allá en el subsuelo de la patria, olvidada y en la pobreza, una desocupación impresionante, no había desarrollo, éramos un país simplemente exportador de materias primas, solamente de lo que tenga que ver con el tema del agro, ni siquiera estaba explotado el tema de los minerales. Bueno, algo similar nos está ocurriendo hoy, algo muy, muy, pero muy, muy similar. Miren lo que pasó, ¿no? Con el tema de que éramos todos el campo, y ahora lo que le pasó a los muchachos y muchachas del campo. La burla de decirle que le vamos a sacar las retenciones y después a los 10 minutos se las encajaron de nuevo y no pudieron liquidar, y bueno, y ahora todos somos el campo, ¿no es cierto? Bueno, más allá de todo, nosotros los peronistas no somos de olvidar, pero sí a veces de perdonar. Y bueno, y siempre abrimos las puertas a nuestro movimiento, a todo argentino de bien, y para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Así que avanzaremos en conjunto, codo a codo. Aporte Sí, rapidísimo. señor, adelante. Y igualmente es muy hipócrita el campo, porque si no podemos fijar, las mayores manifestaciones del campo fueron por debajo de nuestros gobiernos, y al fin y al cabo, en un gobierno que debería de estar codo a codo con los oligarcas del campo, no hacen la misma movilización para reflexionarlo. Gracias, Rocco. Sí, tenés mucha razón y es así, es excelente lo que acabas de contar. Y mirá, cortito también, un aportecito pequeño, como para que tengamos memoria. Acá hubo un presidente que asumió con un 23% de los votos, y lo primero que resolvió fue el problema de la educación. Y después lo otro que resolvió, estaban todos los campos para rematar. Cantidad de campos de productores que estaban todos subsumidos allá abajo en el subsuelo de la patria, en pobreza total porque no podían producir por los costos, y todos los campos, los bancos y los 4 o 5 vivos de siempre, listos, frotándose las manos para comprarle los campos por 2 pesos. Y ese presidente frenó todos los juicios y ese campo se levantó. Y ese campo, después que se levantó, lo combatió a ese presidente. Mirá si no podemos hablar de hipocresía. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero a pesar de todo, los peronistas, no sé si llamarlos tontos o qué, perdonamos. No olvidamos, pero perdonamos. Y les abrimos la puerta siempre a todos, buen argentino de bien, al movimiento. Mirá qué diferencia que tiene nuestra fuerza política y nuestra hombría de bien, los hombres del peronismo,
con las otras fuerzas políticas. Bueno, para continuar la clase, y aquí Perón define como popular a la filosofía también, hacía referencia a la número 14 de una de las 20 verdades del peronismo, y bueno, habíamos dicho simple, práctica, popular. ¿Por qué popular? Es popular porque primeramente y primordialmente se preocupa por el laburante, por el trabajador, que siempre, pero siempre fue dejado de lado por la filosofía y el conjunto de estos que constituyen lo que despectivamente se llamaba la masa popular. Esto fue en la década infame y esto está pasando ahora. Ahora, actualmente se está dejando de lado al laburante. Lo están castigando en Plaza de Mayo, si hace un reclamo lo cagan a palo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, muchachos. Y una de las causas del fracaso del sistema en pugna es que la despreocupación por realidad del pueblo, no solo en el plano individual, sino también en el plano de la colectividad, esto quiere decir que no solo el pueblo, no solo el hombre común aparece excluido de estos sistemas, sino que también el pueblo, y cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan para los individualistas ni para los colectivistas. Liberalismo o comunismo. ¿Está claro esto, muchachos? No cuenta ni para el individualista ni para el colectivista. ¿Sí? Sí para el justicialista. ¿Sí? Bien. Para los primeros, porque librados, cada uno a su propia suerte en la lucha implacable de todos contra todos, que es lo que pasa hoy, no hay nada común que permita hablar de pueblo. Y lo único común en la competencia que no une sino separa, cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás. Y para los segundos, pareciera a simple vista que el pueblo ocupara el principal lugar. Sin embargo, no es así. Mediante la ficción de que la colectividad se encuentra fielmente representada por el Estado, en definitiva, resulta ser el privilegiado, tal cual, tal cual. Hay alguien con el micrófono abierto. Fíjense, por favor, de mutearse. Así podemos emitir un buen sonido de calidad y que todos puedan escuchar. En cambio, la doctrina justicialista es popular. ¿Por qué? Porque tiene al pueblo como objetivo supremo y porque se le ofrece verdadera y convincente, de modo que la adopta en un asentamiento espontáneo de su alma, por eso de su creador ha ido al pueblo y del pueblo ha revertido muchas veces con una nueva expresión. Y ahí nos dice Perón, hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino, que está tomada del pueblo argentino, no hemos inventado nada. Lo que el pueblo quiere lo hemos traducido en una doctrina de carácter económico, político, social y cultural. Esto lo dijo ante una asamblea de estudiantes brasileros el 19 de julio de 1950, el general. Miren, profundamente cristiana, estamos trabajando sobre la verdad peronista número 14, profundamente cristiana, prosiguiendo con el análisis de la definición del justicialismo, podemos señalar que el verdadero cristianismo es una característica esencial del justicialismo. No solo campea tal hondo sentido en toda la obra de Perón, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales, que es materia, espíritu, individuo y comunidad, que es la auténtica valoración cristiana. De fondo, no de forma, de contenido, no de continente. Cuidado con eso. Es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo. Igualdad de todos los hombres, amor al prójimo, sin omitir la condensación de los explotadores y esclavizadores, respecto a la propiedad privada, siempre que no se torne perjudicial para la sociedad. Limitación de los poderes del Estado
reconocimiento de la dignidad del trabajo. El hombre es una dignidad y se dignifica justamente a través de lo que realiza. La estabilidad de la familia y la consideración de la misma como pilar fundamental de la sociedad. Sentido social de justicia y respeto integral a la persona humana. Respeto integral a la persona humana. Profundamente cristiana es la glorificación de la libertad de hacer el bien sin mirar las circunstancias. Y por sobre todas las cosas es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo. Por el amor, el divino recurso, aquí se realiza la conjunción entre la prédica de Cristo y la praxis. Prédica y acción de Eva Perón. Si Cristo, que es el bien, la verdad y la vida, predicó el amor entre los hombres, donde hemos de encontrar un ejemplo más puro de aplicación que en la abanderada de nuestro movimiento. Si él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ella lo amó mucho, muchísimo más que a sí misma, dedicándole todos sus esfuerzos y sacrificios hasta rendirle al fin su preciosa vida. Estamos hablando de Eva Perón, de Evita, ¿no? La compañera del general. Bueno, y terminamos de definir lo profundamente humanista. Y acá, Perón nos afirma que la doctrina justicialista está centrada en el hombre, al que considera como único fin y hacia el que se dirige toda su acción. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerando para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para nacer la grandeza y la felicidad del país. Pues esto es sencillo, compañeros, se basa en el principio y también está aceptado en cierto modo en las concepciones individualistas de que nada hay superior al hombre. Nada hay superior al hombre. Lo más importante para el justicialismo, para nosotros, es el centro de nuestra doctrina, es el hombre. La doctrina es para el hombre, no es el hombre para la doctrina. Pero dichas concepciones, cuando se referían con tanto elogio al hombre, lo hacían para enseñar los méritos de los que pertenecían a su clase. Claro, ahí estamos hablando un poquito del individualismo. Su concepto no abarcaba al hombre de pueblo, al trabajador, al laburante, por el contrario. Tanto los humanistas del pasado como la élite culta de nuestra oligarquía menospreciaban al hombre de pueblo en los términos brutales que señalaremos en el capítulo Humanismo. Por otra parte, la dinámica de su egoísmo lo llevó a considerar al individuo aislado de la comunidad, a estudiar las posibilidades del hombre como si el Robinson Crusoe fuera posible, cerrando los ojos a la realidad fundamental de su naturaleza social. Y aquí nos dice que el justicialismo, fiel a los conceptos que enaltece la condición humana, saturado del más hondo sentimiento altruista, centra su ideología y su preocupación en el hombre de pueblo, en los trabajadores, en el amplio alcance de este término, reivindicando a los humildes de todas las naciones y reclamando la primacía en nuestro país de una sola clase, la clase de los que trabajan. Muchachos, esto de la clase media que nos han metido, ese cassette que nos meten desde la radio, la TV, las redes, borrémoslo, borremos el cassette, rebobinemos para atrás. No somos clase media, no hay clase media. Eso es un invento
que viene de otra cultura, de otro lado, que no tiene nada que ver con la cultura argentina. En Argentina hay una sola clase de hombre, los que trabajan, los que laburan. Y cuando entramos a hablar de esto, de los que trabajan, hablamos de empresarios, monotributistas, emprendedores, vendedores ambulantes, herreros, carpinteros, eléctricos, todos, los que laburan. Desde alta jerarquía, gerente general de la General Motors, al último obrero. Todos son trabajadores, todos son laburantes, tengamos en claro esto. Esta es la concepción justicialista, la nuestra. ¿Sí? Entonces es muy importante que empecemos a tratar, cuando predicamos, de ir borrando ese cassette, porque miren, el invento, yo les voy a decir, un tipo de clase media está considerado, no en la Argentina, en otros lugares, un tipo de clase media es el que vive un año sin trabajar y cubre todos sus gastos, que tiene resto para cubrir todos los gastos, no sé, para pagar la luz, el gas, la internet, los medicamentos, y todo un año sin trabajar. Bueno, mirémonos nosotros, de todos nosotros o de toda la gente de nuestro país, ¿cuántos son los que dejarían de trabajar un año para poder incluirse en esa clase media? Y somos 50 millones y habrá, no sé, 50.000 de eso, el resto somos todos laburantes, muchachos. Entonces, a ver, esta nueva corriente humanista nos va a abrir las vías de la solución de los problemas insolubles hasta hoy. De modo que donde otras doctrinas no ven más que ruinas, el peronismo descubre los elementos para el advenimiento. Y ahí dice Perón y refuerza de esta manera: un renacimiento más luminoso todavía que el que subsigue a la crisis medieval. Porque el nuestro cuenta con un hombre más libre y por lo tanto con una conciencia más capaz. Esto lo dijo en la clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza, el 9 de abril de 1949. Todo lo que reflejamos en esto, muchachos, la otra vez incluso también me decía un compañero, che, qué lindo esto, lo de la capacitación, lo del curso, qué bárbaro, qué bueno que lo que estás haciendo. No, perdón, compañero, yo no estoy haciendo absolutamente nada, esto es de Perón. Acá no se está hablando Perón, simplemente yo soy un humilde servidor de la causa, soldado del justicialismo, que está de este lado leyendo una tarde con compañeros a Perón para la liberación. Pero esta labor y este trabajo es de un solo hombre, Juan Domingo Perón, y su compañera de vida, Eva Duarte de Perón. Punto. Acá no hay dueños, intérpretes, nada. Simplemente estamos predicando la doctrina. Somos predicadores y esta obra es de un solo hombre, Juan Domingo Perón. El humanismo, la introducción en cuanto a lo que es, continuando con el propósito de estudiar las principales corrientes filosóficas políticas del pasado, para señalar raíces de nuestra doctrina. Analizamos ahora el humanismo renacentista, importantísimo movimiento que aparece en la Edad Moderna. Y comparándolo en sus posiciones con el peronismo, se ve con mayor claridad la solidez y la grandeza de nuestras ideas. Claro, totalmente. Hay una comparación. Para aquellos que lo conocen, o los invito a buscarlo o a analizarlo, y se van a dar cuenta que hay una solidez y una grandeza en cuanto a las ideas del justicialismo, muy superadoras en cuanto al movimiento renacentista, desde luego. En cuanto a concepto, el frente al humanismo clásico, esencialmente pagano, y frente al humanismo medieval, que es unilateralmente espiritualista, y al humanismo renacentista caracterizado por su materialismo. El peronismo levanta un nuevo humanismo que se fundamenta en la observación del hombre tal cual es, que es la maravillosa armonía de lo material y lo espiritual.
Por eso siempre les digo en cuanto a lo que es la predicación de la doctrina, prediquen en base a la armonía de lo material y lo espiritual. Podemos tener infinidad de necesidades materiales con compañeros en la unidad básica que vienen a buscar necesidades básicas insatisfechas, cuestiones materiales, trabajo, dinero para medicamentos, la garrafa, alimento, todo perfecto. Esa es la ayuda social, uno de los brazos del peronismo. Pero no nos olvidemos que ese compañero está subsumido en una tristeza impresionante y que un compañero desde la doctrina puede levantar el ánimo y trabajar lo espiritual. Y que ese compañero, aparte de llevarse un paquete de azúcar, un paquete de hierba, para tomar un mate cocido en casa, con un pedazo de pan, también se lleve el corazón lleno, porque hubo un compañero que lo recibió, lo abrazó, conversó con él y lo entendió y lo miró a los ojos. Entonces esto es importante, compañero, de que lo hagamos. Esto no lo están haciendo nuestros dirigentes. No tienen esa chance de mirar a los ojos al laburante, al que está mal. No tienen la chance. Nosotros en la básica tenemos esa chance de entender a cada compañero y a cada compañera en su situación, tanto material como espiritual. Bueno, acá Perón define también en cuanto a lo que es el humanismo renacentista y el humanismo peronista, que vamos a dar esa definición para que, desde luego, ustedes leyeron la clase, han leído el material y han comprendido. Acá simplemente vamos a refrescar nada más. Y vamos a ver en lo que es en cuanto al humanismo renacentista, habla de lo que es lo antropocéntrico, ¿no? Lo centrado en el hombre. Este es el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, el concepto tan noble solo abarcaba las clases privilegiadas en ese momento. Y el hombre de pueblo era profundamente despreciado por los mismos teóricos, incluso. Actualmente hoy, muchos teóricos hoy, de la Sorbona o de Harvard y todo, también desprecian profundamente a nuestro pueblo. Y bueno, obviamente que enaltecían a la condición humana, ¿no? Estos teóricos, cuando hablaban del hombre en general. En cambio, el humanismo peronista, a diferencia del humanismo renacentista, intelectual y especulativo sobre todo, el humanismo peronista es práctico. Surge sobre las bases de las realizaciones justicialistas en nuestro país y es profundamente popular, muchachos. Por eso somos lo que somos y por eso somos compañeros. Que yo les decía a muchos, ¿ustedes saben por qué nos decimos compañeros? En algunos lugares los compañeros a veces preguntamos, ¿qué nos decimos compañeros? Y nos entramos a mirar. Y Perón empezó a utilizar la palabra de compañeros y compañeras, porque simplemente lo que es la base de compartir. ¿Qué es lo que compartimos? Lo primero que hacemos los argentinos cuando nos juntamos, un pedazo de pan, un almuerzo, una cena, un encuentro. Bueno, por allá una publicidad decía el sabor del encuentro, ¿no? Es un mate, tal cual. Bueno, por eso somos compañeros. Fíjense que el resto de las fuerzas políticas les cuesta compartir. Y ahí, continuando con el principio fundamental filosófico, el hombre, la mujer, es una dignidad. Tengan en claro que es una dignidad siempre. Y el ser humano es una dignidad, que es el principio fundamental filosófico del peronismo. Define Perón aquí. Es principio y fin en sí mismo, que es los valores individuales. Tiene una función social, que son los valores sociales, y tiene valores espirituales, que es la armonía entre la materia y el espíritu. ¿Sí? En cuanto a lo que es la justicia social, la bandera, en cuanto una de las banderas del peronismo, ahí el principio fundamental sociológico es elevar la cultura social, la sociología de la cultura. Que bueno, justamente esto acá nosotros es lo que estamos haciendo en este momento, es preparando compañeros para la predicación de la doctrina, para la formación personal, pero también para que podamos predicarla y elevar la cultura social de nuestro pueblo. No nos olvidemos que nuestro pueblo estos últimos 4 años ha votado a una motosierra. Entonces,
los muchachos y las muchachas le han errado fiero, pero fiero, ¿eh? Entonces es menester para nosotros, compañeros y compañeras, elevar esa cultura social. Y la cultura social la vamos a elevar predicando, dignificando el tema del trabajo, que es la sociología. La única sociología válida en cuanto a la dignificación del trabajo es la sociología del trabajador, de la familia y la del pueblo. Y por último, es humanizar el capital, que es la sociología económica, que bueno, de hecho vamos a ver economía peronista, creo que en 2 o 3 lunes vamos a ver economía peronista y ahí van a entender, y es más, economía peronista, esta materia les va a servir para aplicarla en la vida particular de cada uno de ustedes, para tener un organigrama de vida, desde que arrancan a la mañana hasta que cierran el día y se van a descansar. Pero el programa de economía peronista, Perón lo pensó para administrar una nación, pero también para que se administre un individuo. Fue un genio. Realmente para mí fue el filósofo del siglo, Perón. Yo creo que Perón va a ser reconocido, no lo vamos a ver nosotros, no lo vamos a ver nosotros, pero seguramente que lo van a ver generaciones en 200 años, el reconocimiento a Perón va a ser tan grande como el de San Martín hoy en la actualidad, porque fue el filósofo del siglo, realmente un genio, de verdad, muchachos. Por eso amamos profundamente a Perón y Evita, en mi caso particular, y bueno, y todos los miembros de mi familia, ¿no? Porque entendimos, comprendimos, razonamos y practicamos la concepción del justicialismo desde que arrancamos a la mañana hasta que nos vamos a descansar a la noche. Todos los miembros de mi familia, todos lo hacemos así y mantenemos la unidad, el ejemplo de unidad nacional que nos pedía Perón, nosotros lo mantenemos en la unidad familiar, siempre juntos, siempre a la par, ni atrás de nadie ni adelante de nadie, juntos, siempre juntos y a la par. Que esta es una sugerencia que yo les brindo en cuanto a la unidad básica. No vayan atrás de nadie, muchachos. Nosotros no vamos atrás de personas, nosotros vamos atrás de ideas. Discutimos ideas, no discutimos personas. A veces nos pasamos 3 horas debatiendo en discutir por un fulano, por una mengana o por un sultano. No, discutamos ideas para el bien de la patria, muchachos. Esto es sencillo. Simplemente, es muy simple, es muy práctico el peronismo esto, cuando lo empezamos a entender, ¿no? Desde luego. En cuanto a la independencia económica, que es la bandera que faltaba definir del peronismo, el principio fundamental económico es recuperar el patrimonio nacional, en primer término, reactivar la economía, o sea que poner todo lo que es el capital al servicio de la economía, y después emplazar una justa distribución de la riqueza, o sea, ponerla en función social. No que, por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo sencillo, no que por el Banco Nación le dé solo préstamo a los 4 o 5 vivos de siempre. No, el Banco Nación tiene que brindar créditos blandos para todos, para el gran empresario que tiene derecho, pero también tiene derecho el emprendedor, el herrero, el carpintero, el electricista o el comerciante. Entonces, esto es ponerla en función social, la economía ponerla al servicio del ciclo virtuoso de la economía al pueblo, involucrar a todo el pueblo, que todos tengan derecho. Y en cuanto a la recuperación de patrimonio nacional, ya lo hemos visto esto lo hemos visto en la materia número 10, que tiene que ver con el tema de lo que es las realizaciones peronistas. Yo creo que un gobierno peronista próximo a advenir en el 2027 tiene que tomar la decisión fundamental de la reforma de la Constitución. Dios quiera, nos ayude y el pueblo se dé cuenta de que necesitamos mayoría, 2/3 en Senado y en diputados. Muchos diputados necesitamos y senadores para poder generar de una vez por todas la reforma de la Constitución Nacional. Y ahí, al reformar la Constitución Nacional, reformar la justicia. Eso sería un plan de gobierno peronista realmente verdadero. Bueno, tiene que venir a la Rosada un hombre o una mujer con mucho valor para implementar esta situación y nos dé un cambio fundamental a todos los argentinos y a las argentinas. Y recuperar
todo el patrimonio, todo lo que se está privatizando, todo lo que están rematando, todo lo que se están quedando 4 o 5 vivos. Eso hay que recuperarlo todo. Tiene que todo volver al pueblo argentino, porque eso lo garpó el pueblo argentino. YPF es del pueblo argentino, porque cada uno de nosotros garpó en los impuestos que pagamos todos, en el IVA o en todos los impuestos que tenemos. Somos el único patrimonio que tenemos los argentinos, es con lo que nosotros sustentamos con nuestros impuestos, con lo que tributamos. Entonces, ¿por qué se lo tiene que quedar un vivo desde el extranjero o un cipayo desde acá adentro? No, no es así. Entonces hay que derribar todos esos decretos y que todo el patrimonio vuelva a las manos del pueblo argentino. Y que lo administre un gobierno, desde luego. Un gobierno peronista, gobierno justicialista. Bueno, vamos a lo que es el principio fundamental político, la última bandera que define Perón acá, que es la soberanía política. La soberanía política, el principio fundamental político, es respetar la soberanía de los ciudadanos, que es el derecho individual de cada uno de nosotros. En segunda instancia es respetar la soberanía del pueblo. Tiene que ver con el tema de la democracia, que hoy, sinceramente, es una democracia a medias, yo diría más que nada una plutocracia, es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y por último, acá Perón define en respetar la soberanía de la nación, que justamente tiene que ver con la libre determinación de los pueblos. Bien, vamos a pasar ahora a definir en cuanto a lo que es la armonía en todo, y la armonía como una actitud de permanencia en lo que es el peronismo. Y ahí nos habla de terceras posiciones en cuanto a lo filosófico, a lo antropológico, a lo sociológico. Se explaya Perón de esta manera. En cuanto a la posición filosófica, habla de ni idealismo, ni materialismo, sino realismo, que es una armonía entre los opuestos, fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. En cuanto a la tercera posición antropológica, a lo que tiene que ver justamente con el ser, con el hombre, ni solo lo que es materia, ni solo espíritu, sino es una armonía entre ambas, materia y espíritu. Recuerden lo que siempre les digo, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan, sino necesitamos alimentar el alma, el espíritu. ¿Cómo? ¿De qué manera? Vinculándonos con la sociedad, con la comunidad, con teatro, con cultura, con música, con la buena lectura de un libro, con todo ese tipo de situaciones que necesitamos, o sea, aumentar nuestro conocimiento, pero a su vez el espíritu, llenar ese espíritu. Y en cuanto a lo que es la tercera posición sociológica, acá Perón nos dice que es ni individuo solo, ni sociedad sola, sino que armonía de personalidad y sociabilidad. O sea, la armonía personal y la armonía de la sociabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Sociabilizando, nos estamos conociendo, conversamos, charlamos, leemos, hacemos sociabilidad. Tenemos la tercera posición económica, que es ni economía libre ni economía dirigida, sino economía social, que recién la definimos en cuanto a lo que es la economía social, la definimos en cuanto a lo que tiene que estar al servicio de todos, no al servicio de 4 vivos. Y la tercera posición sindical, para los compañeros que están militando en los sindicatos, a tener en cuenta esto, y aquí hay varios compañeros que trabajan en la función sindical, es importante que tengan en cuenta que ni la presidencia fría ni la intervención opresora. Hay que encontrarle el equilibrio a esto, que es una colaboración armónica del Estado con el pueblo. Es una colaboración armónica del Estado con el pueblo. Por eso a veces hay que tener mucho tacto en cuanto a las posiciones y no no extremar a los límites a los trabajadores. Hay que cuidarlos a los compañeros en ese aspecto. Porque la presidencia fría o la intervención opresora
no termina en la colaboración armónica de lo que es en el Estado y el pueblo. Entonces, a tener en cuenta esto, muchachos. Y por allá deberíamos comenzar con el tema de la formación de las escuelas sindicales, las escuelas peronistas, los sindicatos retomar rápidamente, porque, bueno, renegamos del sindicalismo que tenemos, pero también lo que hay es lo que hay porque no hay formación y no hay formación sindical. Y si tuviéramos la oportunidad de poder formar compañeros de base, tendríamos sindicalistas de lujo, nos podríamos sacar el sombrero en ese aspecto y no quejarnos de lo que hay. En cuanto a lo que es la tercera posición política nacional, ni Estado liberal ni Estado totalitario. Comunidad organizada, muchachos. Comunidad organizada. Nosotros somos eso. ¿Y hoy seamos una comunidad desorganizada? Sí. Pero bueno, pero el pueblo muy lentamente, despacito, está despertando y se va organizando. Por último, tercera posición política internacional. En cuanto al plano internacional, hay un abandono en cuanto a ideologías antagónicas, donde el hombre, sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Servicio de la humanidad. Bueno, las 20 verdades del peronismo. Estas son las 20 verdades. Y aquí Perón dice, he querido reunirlas así para que cada uno de ustedes la grabe en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas, y también para que muera feliz en su defensa. Sugiero, compañeros y compañeras, que en su sindicato, en su unidad básica, en su movimiento político, en su agrupamiento político o donde ustedes se desarrollen, debe haber una imagen, un afiche, una cartulina con linda letra. No pueden faltar las 20 verdades del peronismo, como no puede faltar Evita Capitana, como no puede faltar la marcha peronista, como no puede faltar la imagen de las 3 banderas del peronismo. Tengan en cuenta que llegan a nuestra unidad básica nuevos componentes que van a dar sus primeros pasos en el peronismo y que se sientan a gusto tomando un mate en nuestra unidad básica y que puedan ver sobre esas paredes reflejado las 20 verdades, la marcha, Evita Capitana, recuperar esa mística, sino de qué manera vamos a recuperar la mística. No es solo cantar la marcha peronista o la vida por Perón, muchachos, que dicho sea de paso, hoy la marcha peronista se canta hasta la primera estrofa. Después sentimos a veces hasta un poco de vergüenza ajena cuando los compañeros no cantan la segunda o la tercera estrofa, porque no hay predisposición de aprenderla. Entonces, el peronismo no es solo cantar la marcha, sino el peronismo es sentirlo de una manera amplia, profunda, simple, práctica. Compañeros, traten de poder tomar esa sugerencia de manera tal que puedan ustedes predicarle a los compañeros, a los nuevos componentes y a los no tan nuevos tampoco, porque a veces tenemos compañeros adultos que pasan 20 años de militancia y no lo recuerdan. Y está bueno refrescar algún concepto. Siempre yo digo, no es lo mismo leer a Perón a los 20 que leerlo a los 40 y que leerlo a los 60, no es lo mismo, porque ya tenés otra cabeza, ya tenés otra formación, o sea, les va a pasar a ustedes, les va a pasar a los más jóvenes acá, que lo están leyendo ahora, y se van a acordar de mí, yo capaz que ya no esté, pero se van a acordar, pero mira vos, este loco de miércoles que te decía, es verdad, una cosa es leerlo a los 20, otra cosa es leerlo a los 45 y otra cosa es leerlo a los 70, 80. Uno termina descubriéndolo a Perón de una manera práctica y sencilla, y bueno, y descubriendo un grande de verdad, ¿no es cierto? En ese sentido. Bueno, compañeros, damos por terminado lo que es la clase de hoy, filosofía peronista. Espero, desde luego, que les haya servido, que les haya de alguna manera
llegado el mensaje. Ustedes recuerden que desde aquí lo único que pretendemos es llegar con la prédica de la doctrina y sobre todo que ustedes tengan el material todos los lunes para leer. Les recuerdo siempre, el material está a disposición para cada uno de ustedes, por eso yo me preocupo de enviarlo al otro día de la clase. Yo mañana ya les voy a estar enviando el material. No es necesario que tengan que comprar libros, todo ese tipo de cosas. El que puede lo hace, si no, compañeros, está el material para que lo puedan leer. Leer a Perón, buscarlo hoy en las redes, hay material por todos lados, así que no hay inconveniente en eso, no se sienten en la obligación, estamos en un momento económico, viviendo un momento duro, y se entiende, así que muchachos y muchachas, leer a Perón, que justamente nos dejó esa herencia, nos dejó toda esa literatura, aprovechenla, está toda, y pídanla. Me la piden a mí, se la piden hay muchos compañeros que están haciendo esta tarea por todos lados y es necesario de que multipliquemos esta labor, que la multipliquemos de alguna manera en la unidad básica, en la esquina, en el sindicato, en el laburo, en la escuela, en el aula. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Miguel Santillán, me gustaría si te podés presentar ante los compañeros, contar de dónde sos y si podés desmutearte y poder conversar 2-3 minutitos con los compañeros, que me gustaría muchísimo que quede al menos, que quedes en la grabación, Miguel. Te cedo la palabra, sé que sos un compañero muy humilde, mi primo es muy humilde, pero y le cuesta a veces por ahí hablarnos, pero la verdad es un gran valor para mí, un gran referente desde siempre, de toda la vida, desde mi niñez a la fecha de hoy. ¿Estás ahí, Miguel? Si no, le damos la palabra a algún compañero que quiera expresarse. ¿Algún compañero de acá se quiere expresar? Jerónimo. Desmuteate, Jerónimo, desmuteate. Buenas tardes, compañero. Qué lindo tema, qué linda clase. Y qué lindo que lo homenajees así también, me parece muy loable de tu parte. Y bueno, un ejemplo para todos nosotros de dónde fijar las metas, ¿no? La clase de hoy me parece fundamental, como todas las otras materias, pero la del pensamiento, pucha, que sí tiene valor. Así que fundamental releer esta materia. Y como brinda la misma la filosofía, creo que es importante repreguntarnos muchas cosas, repasar la historia y repreguntarnos nuevamente y volver a leer algunas otras que son importantes y que están transgiversadas en la historia, y creo que en parte, bueno, la filosofía habla mucho sobre eso, ¿no? Debemos pensar y repreguntarnos para seguir buscando verdades que a veces las tenemos ciertamente ocultas y que Perón tan inteligentemente nos las brinda con esa simpleza y sencillez. Así que, bueno, nada, la verdad que me parece que tenemos que darle importancia a eso, que creo que es el camino sencillo que nos brindó y tenemos que darle esa importancia que tiene. Nada más, me parece que... Gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, compañero. Jerónimo es agricultor, hombre de campo, labura en el campo, un laburante, un trabajador, y está todos los lunes en las clases, siempre está presente en todas las clases. Gracias, Jerónimo. Miguel, veo que te desmuteaste, te escuchamos, dale, adelante. Hola, muy buenas noches. Bueno, quiero saludar a todos los que están en esta sala virtual, a vos, primo querido, agradecerte por este homenaje a Isabel. No había hablado primero porque la tecnología me supera, entonces no es la primera vez que estoy en la sala virtual, entonces no encontraba la forma de poder hablar.
Bueno, agradecerles a todos que hayan escuchado, a vos principalmente por hacer este homenaje y recordarla con tanto cariño a Isabel. Y vamos a ver si puedo seguirme sumando a tus charlas de estas por virtuales del peronismo. Todos los Desde ya, lunes 19 horas, Miguelito. Ya tenés el enlace, te podés sumar todas las veces que quieras. Los compañeros te van a recibir, a abrazar. Tenés que prepararte el mate, algo para picar, algún bizcochito y disfrutamos de todas las tardes, todos los lunes con los compañeros. Ahí la veo a Rocío, a tu hija. Un beso y un abrazo, peronista, compañera. Gracias por estar ahí presente. Y obviamente que si querés expresarte lo podés hacer y cualquier compañero, desde luego, que se quiera expresar, lo puede hacer con absoluta libertad. bueno, Bueno, justo, los saludo, me despido, les dejo ahí muchos cariños, que la veo a la tía y a Vero. Y vamos a volver a sumarnos. Un abrazo grande para todos. Gracias, Miguel, a vos. Bueno, compañeros, si no disponen lo contrario, doy por terminada la clase. Si hay alguno que está para hablar, levanta la mano y me lo hace saber. Si no, voy haciendo ya la detención de lo que es la grabación. A ver quién levantó la mano ahí. Ah, Rocco. Bueno, Rocco, dale, te escuchamos. Adelante. bueno, la verdad que por cómo justamente dibujaste a tu a tu prima y por la cual noto todavía tenés una grande admiración, es